432. Trastornos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se distribuye en todo el neuroeje y llega a todos los órganos y sistemas. Regula la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el sueño, y las funciones glandular, pupilar, vesical e intestinal. Mantiene la homeostasis orgánica y opera automáticamente. Su importancia se reconoce completamente solo cuando se altera la función del sistema nervioso autónomo, lo que causa disautonomía. Las alteraciones del eje hipotalámico que afectan la homeostasis se exponen en los capítulos 15 y 371. Organización anatómica. La actividad del sistema nervioso autónomo es regulada por diversos estímulos aferentes provenientes del sistema nervioso central. Después de que la información de este tipo se integra en las estructuras centrales, se ajustan los impulsos eferentes del sistema autónomo para permitir la función de los aparatos y sistemas, según las necesidades del organismo en su totalidad. Las conexiones entre la corteza cerebral y los centros del sistema autónomo en el tallo cerebral coordinan la salida de impulsos de dicho sistema con las funciones psíquicas superiores. Las neuronas preganglionares del sistema parasimpático salen del sistema nervioso central a través de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y también a través del segundo y tercer nervios sacros, mientras que las neuronas preganglionares del sistema simpático salen de la médula espinal entre el primer segmento torácico y el segundo lumbar, figura 432, 1. Las fibras preganglionares autonómicas tienen una vaina delgada de mielina. Las neuronas posganglionares, situadas en ganglios fuera del sistema nervioso central, dan origen a los nervios posganglionares amielínicos del sistema autónomo, que inervan órganos y tejidos de todo el cuerpo. Las respuestas a los estímulos simpáticos y parasimpáticos suelen ser antagónicas, cuadro 432, 1, y reflejan interacciones finamente coordinadas dentro del sistema nervioso central. Los cambios resultantes en la actividad de los dos sistemas permiten un control más preciso de las respuestas autónomas, en comparación con lo que podría lograrse mediante la regulación de un sistema aislado. La acetilcolina es el neurotransmisor preganglionar en las dos divisiones del sistema nervioso autónomo y también el neurotransmisor posganglionar en las neuronas parasimpáticas. Los receptores preganglionares son nicotínicos y los posganglionares, muscarínicos. La noradrenalina es el neurotransmisor de las neuronas simpáticas posganglionares, excepto en las colinérgicas que inervan las glándulas sudoríparas exocrinas. Desde hace mucho tiempo, el sistema digestivo se ha descrito como parte de los sistemas nervioso simpático y parasimpático. Sin embargo, tiene muchas características particulares, por lo que ahora se considera por separado, como el sistema nervioso entérico o intrínseco. El control parasimpático gastrointestinal se realiza a través de los nervios craneoespinales, nervio vago y S2 a S4, mientras que el control simpático se mantiene a través de la región toracolumbar. El sistema nervioso entérico está conformado por una serie de ganglios que forman una red de plexos con varios cientos de millones de células, el equivalente al número de células en la médula espinal. Los plexos de Meissner, submucoso, Auerbach, mientérico, cajal, muscular profundo, mucoso y submucoso incluyen la mayoría de los nervios del sistema nervioso entérico. Ya se han identificado muchos neurotransmisores en el sistema nervioso entérico, y muchas neuronas contienen neurotransmisores primarios y cotransmisores. Valoración clínica. Clasificación. Los trastornos del sistema nervioso autónomo pueden ser consecuencia de alteraciones del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, cuadro 432, 2. Los signos y síntomas pueden surgir con la interrupción del componente aferente, los centros de regulación en el sistema nervioso central o el componente eferente de los arcos reflejos que controlan las respuestas autónomas. Por ejemplo, una lesión en el bulbo raquídeo producida por una neoplasia en la fosa posterior del cráneo puede alterar las respuestas de la presión arterial a cambios posturales y ocasionar hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática también puede ser el resultado de lesiones en la rama aferente del arco varorreflejo, por ejemplo, por radiación o enfermedad congénita, en la médula espinal o en las fibras nerviosas vasomotoras periféricas, como en la neuropatía autonómica diabética.
Las lesiones de las vías eferentes provocan una hipotensión ortostática más constante e intensa. El sitio de interrupción del reflejo generalmente se identifica gracias al contexto clínico en el que surge la disautonomía, en combinación con el uso racional de métodos propios del sistema nervioso autónomo y estudios de neuroimagen. La presencia o ausencia de signos del sistema nervioso central, la relación con polineuropatía sensitiva y motora, enfermedades, uso de medicamentos y antecedentes familiares a menudo son consideraciones importantes. Algunos síndromes no se adaptan con facilidad a ningún esquema de clasificación. Síntomas de disfunción del sistema autónomo. Las manifestaciones clínicas surgen como consecuencia de la pérdida de función, la hiperactividad o la pérdida de regulación de los circuitos del sistema mencionado. Es necesario considerar la posibilidad de que existan trastornos de la función del sistema autónomo en todos los pacientes que presenten hipotensión ortostática, síncope, trastornos del sueño, alteraciones de la sudoración, hiperhidrosis o hipohidrosis, impotencia, estreñimiento u otros síntomas gastrointestinales, distensión abdominal, náuseas, vómitos de retención, diarrea, trastornos vesicales, frecuencia urinaria, dificultad para iniciar la micción o incontinencia. Los síntomas pueden tener una distribución amplia o regional. El interrogatorio relacionado con el sistema nervioso autónomo se orienta a indagar sobre funciones generales, síntomas ortostáticos, presión arterial, frecuencia cardíaca, sueño, fiebre, sudoración, y la afectación de aparatos y sistemas individuales, pupilas, función intestinal, vesical o sexual. El perfil de síntomas de dicho sistema se conoce mediante un cuestionario respondido por el propio paciente, que puede utilizarse para la valoración formal. Una guía de consenso reciente presentó algunas preguntas útiles para la detección de la hipotensión ortostática, y se ha desarrollado recientemente un cuestionario de hipotensión ortostática para una valoración más detallada de los síntomas. Es importante reconocer los efectos moduladores de la edad y la duración de la enfermedad. Por ejemplo, si la hipotensión ortostática es súbita, casi siempre causa sensación de desmayo, pero puede tener manifestaciones cognitivas sutiles en la enfermedad crónica. Los síntomas específicos de la intolerancia ortostática son variados. Cuadro 432, 3. Las manifestaciones del sistema autónomo pueden variar de manera dramática y reflejan la naturaleza dinámica del control que este sistema ejerce sobre la función homeostática. Por ejemplo, la hipotensión ortostática puede manifestarse solo temprano en la mañana, después de una comida, durante el ejercicio o con el aumento de la temperatura ambiental, dependiendo del lecho vascular regional afectado por la disautonomía. Los síntomas incipientes pueden pasar inadvertidos. La impotencia sexual, aunque no es un signo específico de insuficiencia del sistema autónomo, suele anticiparla en los varones y puede surgir años antes que otros síntomas. Capítulo 390. La disminución en la frecuencia de erecciones espontáneas en las primeras horas de la mañana puede aparecer meses antes de que se pierda la tumescencia peniana nocturna y aparezca la impotencia total. La disfunción vesical puede aparecer temprano tanto en varones como en mujeres, en particular en aquellos con trastornos del sistema nervioso central. Los pies fríos pueden indicar un aumento de la constricción vasomotora periférica, aunque este síntoma también es una queja muy frecuente entre personas sanas. Las enfermedades del encéfalo y la médula espinal por encima de la columna lumbar provocan inicialmente polaquiuria y volúmenes urinarios pequeños, y más tarde incontinencia, enfermedad de neurona motora superior o vejiga espástica. En cambio, la enfermedad de las fibras nerviosas autonómicas del sistema nervioso periférico causa volúmenes vesicales altos, polaquiuria e incontinencia por sobreflujo, vejiga flácida por neurona motora inferior. La medición del volumen vesical, volumen residual después de la micción, es un método útil y directo para diferenciar entre la disfunción de las neuronas motoras superior e inferior en las etapas iniciales de la disautonomía. De manera característica, la disfunción del tubo digestivo de origen autónomo se presenta inicialmente con estreñimiento intenso y progresivo.
Puede haber diarrea, típicamente en la diabetes mellitus, por diversas razones, incluidas el tránsito rápido del contenido, la actividad motora descoordinada del intestino delgado, una causa osmótica por crecimiento bacteriano excesivo relacionado con estasis en el intestino delgado, y disfunción anorrectal con disminución del control de esfínteres y aumento de la secreción intestinal. La menor secreción glandular puede dificultar la ingestión de alimentos debido a una menor producción de saliva o causar irritación ocular al disminuir el volumen de lágrimas. La pérdida de la función de sudoración, anhidrosis, un elemento crítico de la termorregulación, puede producir hipertermia. Los pacientes con una neuropatía dependiente de la longitud pueden presentarse con anhidrosis distal, pero la molestia principal es la hiperhidrosis proximal que se produce para mantener la termorregulación. Capítulo 15. La falta de sudoración después de un baño caliente, durante el ejercicio o en un día caluroso sugiere falla sudomotora. La hipotensión ortostática, también conocida como hipotensión postural, es posiblemente la manifestación más incapacitante de la disfunción del sistema nervioso autónomo. Existen muchas causas de hipotensión ortostática, por ejemplo, fármacos, anemia, deshidratación o hipovolemia, pero cuando la hipotensión ortostática se debe específicamente a la disfunción del sistema nervioso autónomo, se denomina hipotensión ortostática neurógena. La prevalencia de hipotensión ortostática es elevada, especialmente cuando se incluye la relacionada con el envejecimiento y la diabetes mellitus, cuadro 432, 4. La hipotensión ortostática puede originar síntomas muy diversos que incluyen disminución o pérdida de la visión, obnubilación leve, diaforesis, hipoacusia, palidez, debilidad y dificultad para respirar. El paciente puede presentar síncope cuando la disminución de la presión arterial altera el flujo sanguíneo cerebral. Otras manifestaciones de una disminución de la actividad de los vasoreceptores son la hipertensión en decúbito, la frecuencia cardíaca fija, sin importar la postura del individuo, la hipotensión postprandial y la presión arterial nocturna excesivamente alta. Muchos pacientes con hipotensión ortostática tienen un diagnóstico previo de hipertensión o presentan hipertensión en decúbito supino, lo que refleja la gran importancia de los vasoreceptores para el mantenimiento de la presión arterial postural y en decúbito. La aparición de hipotensión ortostática en pacientes que reciben tratamiento antihipertensivo podría indicar un tratamiento excesivo o el inicio de un trastorno neurovegetativo. Las causas más frecuentes de hipotensión ortostática no son de origen neurológico, cuadro 432, 5. Estas deben distinguirse de las causas neurógenas. Los síncopes neurocardiógenos y cardíacos se revisan en el capítulo 18. Estudio del paciente. Hipotensión ortostática y otros trastornos del sistema nervioso autónomo. El primer paso en la valoración de la hipotensión ortostática asintomática es la exclusión de causas tratables. La anamnesis debe incluir una revisión de medicamentos que pueden afectar al sistema nervioso autónomo, ver cuadro 432, 6. Los principales tipos de fármacos que pueden causar hipotensión ortostática son los diuréticos, fármacos antihipertensivos, que reducen la precarga, vasodilatadores, fármacos inotrópicos y cronotrópicos negativos, antidepresivos tricíclicos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, etanol, opioides, insulina, agonistas dopaminérgicos y barbitúricos. Sin embargo, el hecho de que la hipotensión sea desencadenada por fármacos puede ser el primer signo de algún trastorno oculto del sistema nervioso autónomo. La anamnesis puede identificar la causa fundamental de los síntomas, como diabetes, enfermedad de Parkinson, o algunos mecanismos básicos específicos, como insuficiencia cardíaca y disminución del volumen intravascular. También es importante identificar si los síntomas se relacionan con la ingesta de alimentos, tránsito lento, al ponerse de pie al despertar por la mañana, disminución del volumen intravascular, en ambientes calurosos, vasodilatación, o con el ejercicio, vasodilatación arteriolar muscular. Como parte del seguimiento en el tratamiento, es importante conocer el tiempo de bipedestación que transcurre hasta que surge el primer síntoma y el presíncope, capítulo 18. La exploración física debe incluir la medición del pulso y la presión arterial con el paciente en decúbito y también de pie.
La hipotensión ortostática se define como el descenso sostenido de la presión sistólica, mayor de 20 milímetros de mercurio, o diastólica, mayor de 10 milímetros de mercurio, en un término de 3 minutos después de que la persona se pone de pie. Entre las causas no neurógenas de hipotensión ortostática, como la hipovolemia, la disminución de la presión arterial se acompaña de una aceleración compensatoria de la frecuencia cardíaca, mayor de 15 latidos por minuto. Un signo de que la persona tiene hipotensión ortostática neurógena es la intensificación o el desencadenamiento de hipotensión ortostática por factores de estrés del sistema nervioso autónomo, como consumir una comida, bañarse con agua caliente o hacer ejercicio. El examen neurológico debe incluir la evaluación del estado mental. Los trastornos neurodegenerativos como la demencia con cuerpos de Lewy pueden acompañarse de disautonomía significativa, pares craneales, anomalías pupilares en el síndrome de Horner-Odeh, tono motor, síndromes parkinsonianos, fuerza motora y sensibilidad, polineuropatías. En pacientes sin un diagnóstico claro al inicio, las evaluaciones de seguimiento cada pocos meses o cuando se intensifiquen los síntomas pueden revelar la causa subyacente. Es importante considerar la presencia de trastornos de la función del sistema nervioso autónomo en individuos con síntomas como alteración de la sudoración, hiperhidrosis o hipohidrosis, gastroparesía, distensión abdominal, náuseas, vómito de retención, impotencia, estreñimiento o disfunción vesical, frecuencia urinaria, dificultad para iniciar la micción o incontinencia. Métodos para estudiar el sistema nervioso autónomo. Estos métodos son útiles cuando no se obtienen resultados concluyentes con base en los datos de la anamnesis y la exploración física, para detectar afecciones subclínicas o para seguir la evolución de un trastorno neurovegetativo. Variación en la frecuencia cardíaca con la respiración profunda. Esta es una prueba de la acción parasimpática sobre los reflejos cardiovasculares mediada por el nervio vago. En los resultados influyen múltiples factores, como la posición del paciente, acostado, sentado o de pie, la frecuencia y profundidad de las respiraciones. Las cifras óptimas son 6 respiraciones por minuto y una capacidad vital forzada mayor de 1,5 litros, así como la edad, los fármacos, el peso y el grado de hipocamia. La interpretación de los resultados obliga a comparar los datos obtenidos en la prueba con los resultados de personas sanas, de la misma edad y obtenidos en las mismas circunstancias del estudio. Por ejemplo, el límite inferior de la variación normal de la frecuencia cardíaca con la respiración profunda en personas menores de 20 años es de entre 15 a 20 latidos por minuto, pero para las personas mayor de 60 años es de 5 a 8 latidos por minuto. La variación en la frecuencia cardíaca con la respiración profunda, arritmia sinusal respiratoria, se abole con el antagonista del receptor muscarínico para acetilcolina atropina, pero no se modifica con el bloqueo postganglionar simpático, por ejemplo, propranolol. Respuesta a la maniobra de Valsalva. Esta respuesta, ver cuadro 432, 7, evalúa la integridad del control varorreflejo de la frecuencia cardíaca, parasimpático, y de la presión arterial, simpático adrenérgico. En el estado normal, los incrementos de la tensión arterial en el bulbo carotídeo inducen una disminución de la frecuencia cardíaca, intensificación del tono vagal, y el fenómeno contrario genera una aceleración en la frecuencia, es decir, la disminución de la presión arterial desencadena una aceleración de la frecuencia cardíaca, disminución del tono vagal. La respuesta con la maniobra de Valsalva se evalúa con el sujeto en decúbito supino. El paciente expira contra la glotis cerrada, o en un manómetro que contiene una tensión expiratoria constante de 40 milímetros de mercurio, durante 15 segundos, mientras se miden los cambios en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial, latido por latido. Sin medir de forma directa la presión expiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea latido a latido, la maniobra de Valsalva no puede interpretarse correctamente. Se conocen 4 fases de la presión arterial y de la respuesta de la frecuencia cardíaca a la maniobra de Valsalva. Las fases 1 y 3 son mecánicas y dependen de cambios en la presión intratorácica e intraabdominal. En los comienzos de la fase 2, la disminución del retorno venoso hace que disminuyan el volumen sistólico y la presión arterial, antagonizados por la combinación de taquicardia refleja y una mayor resistencia periférica total.
Esta última variable frena el descenso de la presión arterial casi 5 a 8 segundos después de haber comenzado la maniobra. La fase 2 tardía comienza con un incremento progresivo de la presión arterial hasta alcanzar la cifra inicial o superarla. El retorno venoso y el gasto cardíaco se normalizan en la fase 4. La vasoconstricción arteriolar periférica persistente y la hipertonía adrenérgica cardíaca originan temporalmente un rebote de la presión arterial y una bradicardia en la fase 4, mediados por los vasoreceptores. Las anomalías en la presión sanguínea durante la recuperación de la fase 2 o la recuperación exagerada de la fase 4 sugieren disfunción adrenérgica simpática. La función del sistema nervioso autónomo durante la maniobra de Valsalva se mide por medio de los cambios en la frecuencia cardíaca. El cociente de Valsalva se define como la taquicardia máxima de la fase 2 dividida entre la bradicardia mínima de la fase 4, ver cuadro 432.8, y es una medida de la función parasimpática, principalmente. Función sudomotora. La sudoración es inducida por la liberación de acetilcolina desde las fibras postganglionares simpáticas. La prueba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor es un índice de la función regional del sistema nervioso autónomo mediada por la sudoración inducida por acetilcolina. La respuesta menor o ausente denota lesión del axón sudomotor postganglionar. Por ejemplo, puede disminuir la sudoración en los miembros inferiores como consecuencia de neuropatía periférica, como en la diabetes. La prueba de sudoración termorregulador es un índice cualitativo de la producción global de sudor en respuesta al incremento de la temperatura corporal bajo condiciones controladas. El polvo indicador aplicado a la cara anterior del cuerpo cambia de color a medida que se produce sudor al aumentar la temperatura. El patrón del cambio de color mide la integridad de la función sudomotora preganglionar y postganglionar. Se observa una lesión postganglionar si en los dos estudios no hay producción de sudor. En la lesión preganglionar está intacta la respuesta en la prueba cuantitativa del reflejo axónico sudomotor, pero en la prueba sudoración termorreguladora se observa anhidrosis. Registros de presión arterial ortostática. Las mediciones de la presión arterial latido a latido, hechas con el sujeto en decúbito supino, con inclinación a 70 grados de flexión corporal, son útiles para cuantificar la incapacidad ortostática para controlar la presión arterial. Se debe permitir que el paciente repose en decúbito durante 20 minutos antes de valorar los cambios en la presión arterial durante las pruebas con inclinación corporal. El cambio de la presión arterial en combinación con la medición de la frecuencia cardíaca se puede utilizar para valorar a individuos en quienes se sospecha hipotensión ortostática o un síncope no explicado. Prueba de inclinación de la mesa para estudio del síncope. Casi ningún paciente con síncope tiene una falla neurovegetativa. La prueba con inclinación de la mesa es una herramienta sensible, específica y reproducible para hacer el diagnóstico de síncope vasovagal. Se emplea un protocolo estandarizado que especifica el aparato de inclinación, el ángulo y la duración de la inclinación. Una fase pasiva de 30 a 40 minutos con un ángulo de inclinación de 60 a 70 grados permite identificar el síncope reflejo, el síncope psicógeno o puede ser no diagnóstica. La provocación farmacológica del síncope, con nitroglicerina intravenosa, sublingual o en aerosol, es controvertida porque aumenta la sensibilidad a costa de la especificidad. Las recomendaciones sobre la práctica del estudio para el síncope con inclinación se han incorporado en guías de consenso. Síndromes específicos de disfunción del sistema nervioso autónomo. Atrofia de múltiples sistemas. La atrofia de múltiples sistemas es una entidad caracterizada por la insuficiencia del sistema nervioso autónomo, hipotensión ortostática o vejiga neurógena, junto con parkinsonismo o un síndrome cerebeloso. La atrofia de múltiples sistemas con parkinsonismo es la forma más frecuente. El parkinsonismo es atípico, ya que presenta un compromiso motor más simétrico que en la enfermedad de Parkinson, capítulo 427, el temblor no es tan prominente y la respuesta a la levodopa es escasa o transitoria. La aparición de hipotensión ortostática sintomática en el término de un año desde el inicio del parkinsonismo sugiere atrofia de múltiples sistemas con parkinsonismo. Es muy frecuente la impotencia en los varones.
Las anormalidades del sistema nervioso autónomo son comunes en la etapa avanzada de la enfermedad de Parkinson, pero la intensidad y la distribución de la insuficiencia del sistema nervioso autónomo son más graves y más generalizadas en la atrofia de múltiples sistemas. La resonancia magnética del cerebro es un complemento útil en el diagnóstico. En el caso de atrofia de múltiples sistemas con parkinsonismo, es posible identificar depósitos de hierro en el cuerpo estriado, en forma de hipointensidad en T2, y atrofia cerebelosa en el caso de atrofia de múltiples sistemas con síndrome cerebeloso, que se caracteriza por una señal hiperintensa en T2, signo de la cruz en panecillo caliente, en la protuberancia, capítulo 432, 2. Sin embargo, estos hallazgos en la resonancia casi siempre están presentes solo en la enfermedad avanzada. En la disautonomía de la enfermedad de Parkinson, hay un trastorno significativo en la inervación adrenérgica postganglionar del corazón, medido por la captación de fluorodopamina en la tomografía por emisión de positrones, pero este signo suele ser normal en la atrofia de múltiples sistemas. Los cambios neuropatológicos incluyen la pérdida neuronal y gliosis en muchas regiones del sistema nervioso central, incluyendo el tronco encefálico, cerebelo, cuerpo estriado y la columna celular intermedio lateral de la médula espinal toracolumbar. La atrofia de múltiples sistemas es poco común, con una prevalencia estimada de 2 a 5 por 100.000 individuos. El inicio de las manifestaciones generalmente ocurre a mediados de la sexta década de la vida, con una ligera mayor afectación en varones y la mayoría de los casos son esporádicos. Debe considerarse el diagnóstico en adultos mayores de 30 años que acuden con hipotensión ortostática o incontinencia urinaria junto con parkinsonismo que responde mal a la administración de dopamina, o con síndrome cerebeloso. La atrofia de múltiples sistemas generalmente progresa lentamente hasta la muerte en 7 a 10 años desde su inicio, aunque se han reportado casos de supervivencia después de 15 años. La atrofia de múltiples sistemas con parkinsonismo es más frecuente en países occidentales, mientras que la atrofia de múltiples sistemas con síndrome cerebeloso es más frecuente en Japón. Los factores que predicen un peor pronóstico incluyen disfunción autonómica temprana, progresión rápida hacia la discapacidad, disfunción vesical, género femenino, el subtipo atrofia de múltiples sistemas con parkinsonismo y una edad más avanzada al inicio. Los intentos por reducir la progresión de la atrofia de múltiples sistemas han sido en gran medida infructuosos, incluyendo estudios clínicos con litio, hormona de crecimiento, riluzol, rasagilina, minociclina y rifampicina. El tratamiento para la hipotensión ortostática neurógena es sintomático, véase más adelante, al igual que para los trastornos del sueño, estridor laríngeo y disfunciones digestivas o urinarias. El tratamiento para los trastornos digestivos incluye comidas pequeñas frecuentes, dieta de consistencia blanda, ablandadores de heces y agentes formadores de masa. La gastroparesia es de difícil tratamiento. La metoclopramida estimula el vaciamiento gástrico, pero empeora el parkinsonismo al antagonizar los receptores centrales de dopamina. La domperidona es un antagonista de receptores dopaminérgicos periféricos, D2 y D3, que se ha utilizado en pacientes con diversas enfermedades gastrointestinales en muchos países y, aunque no está disponible en Estados Unidos, puede obtenerse a través de la Administración de Drogas y Medicamentos Americana en programas de investigación de fármacos de acceso ampliado. La disfunción del sistema nervioso autónomo también es un signo frecuente en la demencia con cuerpos de Lewy, capítulo 426. Su intensidad suele ser menor que la observada en la atrofia de múltiples sistemas o en la enfermedad de Parkinson. En la esclerosis múltiple, capítulo 436, las complicaciones autonómicas reflejan la localización del compromiso por esclerosis múltiple en el sistema nervioso central y casi siempre se agravan con la duración de la enfermedad y la discapacidad, aunque por lo general son una molestia secundaria y no son tan graves como en las sinucleinopatías. Médula espinal. Las lesiones de la médula espinal de cualquier origen pueden ocasionar déficits focales del sistema nervioso autónomo o hiperreflexia autonómica, como en la sección o hemisección medulares, que afectan las funciones intestinales, vesicales, sexuales, cardiovasculares y térmicas.
Los sujetos cuadriparésicos pueden mostrar tanto hipertensión en decúbito supino como hipotensión ortostática al flexionar la mitad superior del cuerpo hacia adelante. La disreflexia autonómica describe un incremento notable en la presión arterial en individuos con lesiones traumáticas de la médula espinal por encima de T6, a menudo en respuesta a la irritación de la vejiga, la piel o los músculos. Los desencadenantes pueden ser asintomáticos porque la percepción de las sensaciones dolorosas originadas en estructuras inervadas por debajo del nivel lesionado en la médula espinal a menudo está amortiguada o ausente. La distensión vesical, a menudo por la obstrucción del catéter de Foley, o una infección urinaria son desencadenantes frecuentes de la disreflexia. Los síntomas acompañantes incluyen hiperemia facial, cefalea, hipertensión o piloerección. Entre las posibles complicaciones están el vasoespasmo o hemorragia intracraneal, arritmias cardíacas y muerte. Es esencial tener presente la existencia del síndrome, identificar los factores desencadenantes y medir la presión arterial en forma seriada durante algunos procedimientos en sujetos con lesión aguda o crónica de la médula espinal. En pacientes con hipertensión en decúbito supino, la presión arterial puede disminuir si se eleva la cabeza o si el paciente se sienta en posición erecta. Se pueden utilizar vasodilatadores para combatir los incrementos agudos de la presión arterial. Se puede usar clonidina de manera profiláctica para aplacar la hipertensión que resulta de la estimulación vesical. Los incrementos o decrementos peligrosos en la temperatura corporal pueden ser consecuencia de la incapacidad para percibir las señales sensitivas de la exposición al calor o al frío, o de la capacidad para controlar la vasoconstricción periférica o la diaforesis por debajo del nivel de la lesión medular. Trastornos de nervios periféricos y de la unión neuromuscular. Las neuropatías periféricas, capítulo 438, son las causas más frecuentes de insuficiencia crónica del sistema nervioso autónomo. Las polineuropatías que afectan las pequeñas fibras mielínicas y amielínicas de los nervios simpáticos y parasimpáticos ocurren normalmente en la diabetes mellitus, la amiloidosis, el alcoholismo crónico, la porfiría y el síndrome de Guillain-Barré. Los trastornos de la unión neuromuscular con afectación autonómica incluyen el botulismo y el síndrome de Lambert-Eaton, capítulo 440. Diabetes mellitus. La neuropatía del sistema nervioso autónomo en pacientes con diabetes incrementa la tasa de mortalidad entre 1,5 y 3 veces, incluso después de ajustar por otros factores de riesgo cardiovascular. Se estima que el riesgo de mortalidad a 5 años en estos pacientes varía del 15 al 53%. Aunque muchas defunciones son consecuencia de enfermedades vasculares, estos pacientes sufren específicamente paro cardíaco por neuropatía del sistema nervioso autónomo. La afección del sistema nervioso autónomo también predice otras complicaciones, incluyendo enfermedad renal, apoplejía y apnea del sueño. El control estricto de la glucemia con insulina reduce considerablemente el riesgo de neuropatía cardiovascular autonómica a largo plazo. Los capítulos 396 a 398 revisan el tema de diabetes mellitus, amiloidosis. La neuropatía del sistema nervioso autónomo se observa en las formas esporádica y familiar de la amiloidosis. El tipo AL, cadena ligera de inmunoglobulina, se asocia con la amiloidosis primaria o con la que es consecuencia del mieloma múltiple. El tipo ATR, amiloide transtirectina, en el que el componente proteico primario es la transtirectina, causa la forma más frecuente de amiloidosis hereditaria. Aunque los pacientes casi siempre se presentan con una polineuropatía sensitivo-motora distal acompañada de insuficiencia autonómica, esta puede preceder al desarrollo de la polineuropatía u ocurrir de forma aislada. El diagnóstico puede hacerse mediante electroforesis de proteínas en sangre y orina, biopsia de tejido adiposo abdominal, mucosa rectal o nervio sural, para buscar depósitos amiloides y prueba genética para transtiretina en casos familiares. La persona muere normalmente por afectación de la función cardíaca o renal. Los estudios de necropsia indican depósitos de amiloide en muchos órganos, incluidos 2 sitios que contribuyen a la insuficiencia del sistema nervioso autónomo: vasos intraneurales y ganglios del sistema nervioso autónomo. El procedimiento histopatológico revela pérdida de fibras amielínicas y mielínicas.
Las manifestaciones clínicas y el tratamiento de las diversas formas de amiloidosis se describen en el capítulo 108. Neuropatía de origen alcohólico. Las anormalidades en la función vagal parasimpática y simpática eferente suelen ser leves en individuos con polineuropatía alcohólica. La hipotensión ortostática casi siempre se debe a compromiso del tallo encefálico, no a la lesión del sistema nervioso periférico. La impotencia es un problema mayor, pero las alteraciones hormonales gonadales concurrentes pueden participar en el origen del síntoma. Los síntomas clínicos de insuficiencia autonómica suelen aparecer cuando la polineuropatía es grave y coexiste a menudo con encefalopatía de Wernicke, capítulo 301. La afectación del sistema nervioso autónomo puede contribuir a los índices altos de mortalidad propios del alcoholismo, capítulo 445. Porfiría, capítulo 409. La disfunción del sistema nervioso autónomo se ha documentado ampliamente en la porfiría intermitente aguda, pero también puede ocurrir en la porfiría variegata y en la coproporfiría hereditaria. Los síntomas del sistema nervioso autónomo incluyen taquicardia, diaforesis, retención urinaria, dolor abdominal, náuseas, vómitos, insomnio, hipertensión y, con menor frecuencia, hipotensión. Otro síntoma prominente es la ansiedad. La disfunción del sistema nervioso autónomo puede ocurrir tanto durante las crisis agudas como durante las remisiones. El aumento de las concentraciones de catecolaminas durante un cuadro agudo se correlaciona con el grado de taquicardia e hipertensión presentes. Síndrome de Guillain-Barré, capítulo 439. Puede haber fluctuaciones graves en la presión arterial y arritmias por inestabilidad del sistema nervioso autónomo. Se estima que entre el 2 y el 10% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré grave sufrirán colapso cardiovascular letal. También hay afección neurovegetativa gastrointestinal, trastornos en esfínteres, transpiración anormal y disfunción pupilar. Se han descrito casos de desmielinización de los nervios vago-glosofaríngeo, en la cadena simpática y las ramas comunicantes blancas. Es interesante que el grado de afección neurovegetativa parezca independiente de la gravedad de la neuropatía motora o sensitiva. La neuropatía aguda sensitiva y del sistema nervioso autónomo es una variante que respeta el sistema motor y que se presenta con hipotensión ortostática y grados variables de pérdida sensitiva. El tratamiento es similar al del síndrome de Guillain-Barré, pero el pronóstico es menos favorable, con déficits sensitivos graves y persistentes y grados variables de hipotensión ortostática en muchos pacientes. Ganglionopatía autonómica autoinmunitaria. Este trastorno se manifiesta con un desarrollo subagudo de trastornos del sistema nervioso autónomo que incluyen hipotensión ortostática, neuropatía entérica, gastroparesía, íleo, estreñimiento/diarrea, flacidez vesical e insuficiencia colinérgica, por ejemplo, falta de sudor cutáneo, síndrome de Zika y pupilas tónicas. Una forma crónica de ganglionopatía autonómica autoinmunitaria simula la insuficiencia pura del sistema autónomo, véase adelante. Los autoanticuerpos contra la subunidad alfa-3 del receptor ganglionar para acetilcolina, presentes en casi la mitad de los pacientes, se consideran diagnósticos de ganglionopatía autonómica autoinmunitaria. El estudio histopatológico muestra afectación preferencial de las fibras nerviosas pequeñas no mielinizadas con conservación de las fibras mielinizadas más grandes. El inicio de la neuropatía ocurre después de una infección viral en casi el 50% de los casos. Hasta en un 33% de los pacientes no tratados ocurre mejoría funcional significativa con el paso del tiempo. Las inmunoterapias que se han reportado como útiles incluyen plasmaferesis, administración de gamma-globulina inmunitaria intravenosa, glucocorticoides, azatioprina, rituximab y micofenolato mofetilo. La hipotensión ortostática, gastroparesía y síntomas del síndrome de Zika pueden tratarse de forma sintomática. También puede ocurrir ganglionopatía autonómica autoinmunitaria como un trastorno paraneoplásico, con adenocarcinoma o carcinoma microcítico pulmonar, linfoma o timoma, que son los tumores más comunes, capítulo 90. Pueden observarse otras características distintivas adicionales, como afectación cerebelosa o demencia, cuadros 91, 92 y 93. La neoplasia puede permanecer oculta. Botulismo.
La toxina botulínica se une en el espacio presináptico de las terminales nerviosas colinérgicas y, después de ser captada en el citosol, antagoniza la liberación de acetilcolina. Esta neuropatía colinérgica aguda se manifiesta como parálisis motora y trastornos del sistema nervioso autónomo, que incluyen visión borrosa, sequedad de boca, náuseas, pupilas no reactivas o que responden lentamente a los estímulos, estreñimiento y retención urinaria, capítulo 148. Insuficiencia pura del sistema nervioso autónomo. El síndrome esporádico mencionado comprende hipotensión postural, impotencia, disfunción vesical y alteración en la sudoración. El trastorno comienza en la mediana edad y afecta a mujeres con mayor frecuencia que a varones. Los síntomas pueden ser incapacitantes, pero la enfermedad no acorta la esperanza de vida. Las características clínicas y farmacológicas sugieren un ataque primario a las neuronas simpáticas postganglionares. Se observa una disminución intensa en el número de neuronas en los ganglios simpáticos, lo que resulta en bajas concentraciones de noradrenalina plasmática con el sujeto en decúbito supino, e hipersensibilidad noradrenérgica. Algunos pacientes a quienes inicialmente se les adjudica este diagnóstico luego desarrollan ganglionopatía autonómica autoinmunitaria, aunque es más frecuente que desarrollen una enfermedad neurodegenerativa, como demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson o atrofia de múltiples sistemas. En una serie reciente, más de un tercio de los pacientes diagnosticados inicialmente con insuficiencia pura del sistema autónomo desarrollaron una sinucleinopatía del sistema nervioso central antes de 4 años y la presencia del trastorno del comportamiento durante el sueño de movimientos oculares rápidos, capítulo 27, fue predictiva de la enfermedad subsecuente del sistema nervioso central. Las biopsias de piel y los estudios de necropsia demuestran inclusiones de sinucleína alfa fosforilada en las fibras nerviosas adrenérgicas y colinérgicas simpáticas postganglionares, lo que distingue a la insuficiencia pura del sistema autónomo de la ganglionopatía autonómica autoinmunitaria e indica que la insuficiencia pura del sistema autónomo es una sinucleinopatía. Es notable que los pacientes con enfermedad de Parkinson también tengan inclusiones de sinucleína alfa en las biopsias de nervios simpáticos. Síndrome de taquicardia ortostática postural. El síndrome de taquicardia ortostática postural se caracteriza por la intolerancia ortostática sintomática sin hipotensión ortostática, acompañada por una aceleración de la frecuencia cardíaca más de 120 latidos por minuto o un incremento de 30 latidos por minuto al ponerse de pie, signo que cede al sentarse o acostarse. Las mujeres se ven afectadas aproximadamente 5 veces más que los varones y muchas personas presentan el síndrome por primera vez entre los 15 y 50 años de vida. Es frecuente que surjan síntomas de presíncope, obnubilación leve, debilidad, visión borrosa, en combinación con los de hiperactividad del sistema nervioso autónomo, palpitaciones, temblor, náuseas. La patogenia es generalmente multifactorial, lo que a menudo complica el cuadro clínico. Se han descrito varias causas potenciales, incluidas la denervación simpática distal en las piernas con conservación de la función cardiovascular o hipofunción cardíaca debido a la pérdida de acondicionamiento. También pueden participar la hipovolemia, acumulación de sangre en las venas, alteración de la regulación del tronco encefálico o incremento de la actividad simpática. No se ha establecido una estrategia estandarizada para el diagnóstico y el tratamiento. Generalmente incluye alivio sintomático con enfoque en la rehabilitación cardiovascular, incluido un programa de ejercicio sostenido. La expansión del volumen circulante con la administración de agua, sal y fluorocortisona puede ser de utilidad como tratamiento inicial. En algunos pacientes, las dosis bajas de propranolol, 20 mg, producen una mejoría modesta en el control de la frecuencia cardíaca y la capacidad para el ejercicio. Si este no funciona, puede intentarse el tratamiento con midodrina, piridostigmina o clonidina. Trastornos hereditarios. Existen 5 neuropatías hereditarias sensitivas y autonómicas conocidas, 1 a 5. Las variantes autonómicas más importantes son neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 1 y neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 3.
Neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 1 es predominantemente hereditaria y a menudo se manifiesta como neuropatía distal de fibras pequeñas, síndrome de ardor en las plantas de los pies, asociada con pérdida sensitiva y úlceras en los pies. El gen causante más común se encuentra en el cromosoma 9q y corresponde a SPTLC1. Esta es una enzima importante en la regulación de la ceramida. Las células de pacientes con neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 1 con la mutación producen concentraciones más elevadas de lo normal de glucosilceramida, lo que podría desencadenar la apoptosis. Neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 3, síndrome de Riley-Day. Disautonomía familiar, es un trastorno autosómico recesivo que afecta a judíos askenazí, tanto niños como adultos, y es mucho menos prevalente que neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 1. Puede observarse disminución de la producción de lágrimas, hiperhidrosis, disminución de la sensibilidad al dolor, arreflexia, ausencia de papilas fungiformes en la lengua y la habilidad de la presión arterial. Las personas con neuropatía hereditaria sensitiva y autonómica 3 tienen fallo aferente, pero no eferente de los varorreflejos, lo que causa las típicas crisis abdominales episódicas y picos en la presión sanguínea en respuesta a estímulos emocionales. El estudio histopatológico de los nervios revela pérdida de neuronas simpáticas, parasimpáticas y sensitivas. El gen defectuoso, IQKP, puede impedir la transcripción normal de moléculas importantes en el desarrollo neural. Hiperhidrosis primaria. Este síndrome se manifiesta como una sudoración excesiva en las palmas de las manos y las plantas de los pies desde la infancia o la edad adulta temprana. La alteración tiende a mejorar con la edad. El trastorno afecta al 0,6 a 1% de la población. La causa es poco clara, pero existe un componente genético, ya que el 25% de los pacientes tiene antecedentes familiares positivos. Esta condición puede ocasionar problemas sociales, por ejemplo, al estrechar la mano, o incluso ser incapacitante, incapacidad para escribir sin manchar el papel. A veces son útiles los desodorantes tópicos. Son más efectivos los fármacos anticolinérgicos potentes, como el glicopirrolato, 1 a 2 mg vía oral cada 12 horas, u oxibutinina, 5 mg vía oral cada 12 horas. En más del 90% de los individuos con hiperhidrosis palmar se obtienen buenos resultados con la gangliectomía o la simpatectomía a nivel de T2. El advenimiento de la simpatectomía T2 transaxilar endoscópica ha disminuido el índice de complicaciones de este procedimiento. La complicación más común después de realizarla es la hiperhidrosis compensatoria, que mejora de manera espontánea con el transcurso de los meses. Otras complicaciones potenciales incluyen la hiperhidrosis recurrente, 16%, el síndrome de Horner, menos del 2%, la sudoración gustativa, la infección de heridas, el himotórax y la neuralgia intercostal. Se ha utilizado la inyección local de toxina botulínica para bloquear las fibras simpáticas postganglionares colinérgicas que inervan las glándulas sudoríparas en individuos con hiperhidrosis palmar. El inconveniente de esta técnica es la necesidad de inyecciones repetidas, el efecto suele durar 4 meses. Síndromes de hiperactividad simpática aguda. Una tormenta neurovegetativa es un estado agudo de estimulación simpática sostenida que causa combinaciones variables de anomalías en la presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, respiración y diaforesis. Sus causas incluyen lesiones cerebrales y medulares, toxinas, fármacos, neuropatía neurovegetativa y quimiodectomas, por ejemplo, feocromocitoma. La lesión cerebral es la causa más frecuente de tormenta neurovegetativa, típicamente ocurriendo después de un traumatismo encefálico grave o en la encefalopatía posterior a la reanimación de una lesión cerebral anóxica isquémica. La tormenta neurovegetativa también puede presentarse con otras lesiones intracraneales agudas, como hemorragia, infarto cerebral, tumores de expansión rápida, hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia o, con menor frecuencia, una lesión aguda de la médula espinal. La situación más constante es la de una catástrofe intracraneal aguda de magnitud y rapidez suficientes para inducir la liberación de catecolaminas. El pico puede causar convulsiones, edema pulmonar neurógeno y lesión miocárdica.
Las manifestaciones incluyen fiebre, taquicardia, hipertensión, taquipnia, hiperhidrosis, midriasis y rubor. Las lesiones de la rama aferente del varorreflejo pueden ocasionar crisis autonómicas recurrentes más leves, que pueden relacionarse con tumores o aparecer después de radiación o cirugía en el cuello que dañe los nervios vago y glosofaríngeo. Otra causa posible son fármacos y toxinas, incluidos los simpaticomiméticos como fenilpropanolamina, cocaína, anfetaminas y antidepresivos tricíclicos. Tétanos y, con menor frecuencia, toxina botulínica. La cocaína, incluido el crack, puede producir una crisis hipertensiva con una sobreexcitación central. La sobredosis de tricíclicos, como la mitriptilina, causa rubor, hipertensión, taquicardia, fiebre, midriasis, anhidrosis y psicosis tóxica. El estado hiperadrenérgico asociado con el síndrome de Guillain-Barré puede producir una tormenta autonómica moderada. El feocromocitoma se manifiesta como un estado hiperadrenérgico sostenido o paroxístico, con cefalea, hiperhidrosis, palpitaciones, ansiedad, temblor e hipertensión. El síndrome neuroléptico maligno se refiere a un trastorno que incluye rigidez muscular, hipertermia e hipertensión en pacientes tratados con fármacos neurolépticos, incluidos antipsicóticos de baja potencia y atípicos, incluso antieméticos como metoclopramida y prometazina capítulo 429. El tratamiento de la tormenta neurovegetativa incluye la exclusión de otras causas de inestabilidad neurovegetativa, como hipertermia maligna, porfiría y convulsiones. Es necesario descartar la sepsis y la encefalitis con los estudios apropiados. Debe realizarse un electroencefalograma para detectar actividad epileptiforme. A menudo es necesaria la imagen por resonancia magnética del cerebro y de la médula espinal. El paciente debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento con sulfato de morfina, 10 mg cada 4 horas, y la betalol, 100 a 200 mg 2 veces al día, funciona relativamente bien. A veces es necesario mantener el tratamiento durante varias semanas. En el caso de crisis crónicas y de menor intensidad del sistema nervioso autónomo, pueden ser eficaces el propranolol, la clonidina o ambos fármacos. Cuadros diversos. Otros cuadros que se acompañan de insuficiencia del sistema nervioso autónomo incluyen infecciones, intoxicaciones, compuestos organofosforados, y cánceres. Las alteraciones del hipotálamo pueden afectar la función del sistema nervioso autónomo y originar anormalidades en el control de la temperatura, la saciedad, la función sexual y los ritmos circadianos, capítulo 373. Síndromes dolorosos regionales complejos. El hecho de no poder identificar la participación primaria del sistema nervioso autónomo en la patogenia de estos trastornos ha propiciado cambios en la nomenclatura. Hoy en día se prefieren los términos síndrome de dolor regional complejo de tipos 1 y 2 en lugar de distrofia simpática refleja y causalgia. El síndrome de dolor regional complejo tipo 1 es un síndrome de dolor regional que a menudo se desarrolla después de una lesión tisular y, por lo general, afecta una extremidad. Ejemplos de situaciones traumáticas incluyen el infarto de miocardio, la lesión leve de hombro o extremidad, fracturas y la apoplejía. Se observan alodinia, percepción de un estímulo no doloroso como doloroso, hiperpatía, respuesta demasiado intensa de dolor a un estímulo doloroso, y dolor espontáneo. Los síntomas no guardan relación con la intensidad del traumatismo inicial y no se circunscriben a la distribución de un solo nervio periférico. El síndrome de dolor regional complejo de tipo 2 es un síndrome de dolor regional que aparece después de una lesión en un nervio periférico específico, por lo común un tronco nervioso mayor. El dolor espontáneo en el inicio surge dentro del territorio del nervio afectado, pero eventualmente puede propagarse más allá de dicha distribución. Aunque el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, distrofia simpática refleja, siempre se ha dividido en 3 fases clínicas, hay poca evidencia de que el síndrome de dolor regional complejo progrese de una etapa a otra. En la actualidad, los criterios de consenso de Budapest para el diagnóstico clínico de síndrome de dolor regional complejo eliminan la estadificación y requieren al menos 3 síntomas y 2 signos de las siguientes 4 categorías. 1. Sensitiva, 2. Vasomotora, 3. Sudomotora / edema y 4. Motora / trófica.
El dolor, normalmente urente o eléctrico, es la característica clínica principal del síndrome de dolor regional complejo. Los síndromes dolorosos de extremidades que no cumplen con estos criterios se clasifican mejor como dolor de extremidad por lo demás no especificado. En el síndrome de dolor regional complejo, la sudoración localizada, una mayor producción de sudor en reposo, y los cambios en la corriente sanguínea pueden originar diferencias térmicas entre las extremidades afectadas y las indemnes. La evolución típica del síndrome de dolor regional complejo puede ser más benigna y más variable de lo que se había reconocido anteriormente. Se han desarrollado diversos tratamientos quirúrgicos y médicos, con reportes contradictorios en cuanto a su eficacia. Las investigaciones en seres humanos sugieren que la movilización temprana junto con fisioterapia o un ciclo breve de glucocorticoides pueden ser útiles en síndrome de dolor regional complejo de tipo 1 o 2. No se recomienda el tratamiento crónico con glucocorticoides. Los paradigmas terapéuticos actuales son multidisciplinarios, con un enfoque en la movilización temprana, la terapia física, el tratamiento del dolor, la educación del paciente y el apoyo psicológico. Tratamiento. Insuficiencia del sistema nervioso autónomo. El tratamiento específico se orienta hacia la causa y el alivio de los síntomas. Es particularmente importante eliminar fármacos o buscar la mejora de condiciones primarias que originan o agravan los síntomas del sistema mencionado, especialmente en ancianos. Por ejemplo, la hipotensión ortostática puede ser causada o agravada por fármacos antihipertensivos, antidepresivos, levodopa o agonistas dopaminérgicos, etanol, opioides, insulina y barbitúricos. El cuadro 432.6 presenta un resumen de fármacos que pueden causar impotencia, retención urinaria y diaforesis, clasificados por clase y mecanismo putativo. Enseñanza al paciente. Solo una minoría de pacientes con hipotensión ortostática requiere tratamiento farmacológico. Se debe orientar al paciente sobre los mecanismos de la normotensión postural, estado volumétrico, lechos de resistencia y capacitancia, autorregulación, y la naturaleza de los factores que desencadenan cambios ortostáticos, hora del día y la influencia de comidas, calor, bipedestación y ejercicio. Es importante que la persona aprenda a reconocer los síntomas de ortostatismo desde el inicio, en particular los síntomas cognitivos sutiles, debilidad y fatiga, y a modificar o evitar actividades que desencadenen los episodios. Otras medidas útiles pueden incluir llevar un registro diario de las mediciones de presión arterial y orientación sobre la dieta, cloruro de sodio / líquidos. El aprendizaje de maniobras físicas que reducen la hipotensión ortostática en bipedestación y la práctica de entrenamiento postural y de resistencia, así como el reacondicionamiento cardiovascular, son medidas útiles. Tratamiento sintomático. Las estrategias no farmacológicas se incluyen en el cuadro 432.9. Es esencial el consumo adecuado de sodio y líquidos para producir un volumen de orina entre 1,5 a 2,5 litros, que contenga más de 170 miliequivalentes de sodio, cada 24 horas. Dormir con la cabecera elevada minimiza los efectos de la hipertensión nocturna en decúbito supino. Cuando sea posible, es importante evitar el decúbito por periodos prolongados. Se recomienda al paciente que, por la mañana, se siente de modo que sus extremidades inferiores cuelguen del borde de la cama durante algunos minutos antes de intentar ponerse de pie. Es importante abordar de manera gradual otros elementos de estrés postural. Una maniobra que reduce la hipotensión ortostática es cruzar las piernas y mantener la contracción de los músculos durante 30 segundos. Esto comprime las venas de las extremidades inferiores e incrementa la resistencia sistémica. Las prendas compresivas, como las medias de compresión y las fajas abdominales, a veces ayudan, pero son incómodas para muchos pacientes. Para el empeoramiento transitorio de la hipotensión ortostática, beber 2 vasos de agua de 250 mililitros 5 minutos después de ponerse de pie puede incrementar la presión arterial en posición de pie en 20 a 30 milímetros de mercurio por casi 2 horas, comenzando casi 5 minutos después del consumo de líquidos.
El paciente puede aumentar el consumo de sal y líquido, tratamiento del caldo, y aumentar las maniobras físicas, elevación de las extremidades inferiores en decúbito, o el uso transitorio de dispositivos de compresión corporal total, presión de compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio. Debe corregirse la anemia con la administración subcutánea de eritropoyetina en dosis de 25 a 75 unidades por kilo 3 veces por semana. El valor hematócrito aumenta después de 2 a 6 semanas. Por lo general, se necesita una dosis de mantenimiento semanal. No obstante, el mayor volumen intravascular que acompaña al incremento del valor hematócrito a veces exacerba la hipertensión en decúbito supino, lo que requiere monitoreo. Si no son suficientes las medidas mencionadas, puede ser necesaria la farmacoterapia. La midodrina es un agonista alfa-1 que no cruza la barrera hematoencefálica y es eficaz. Su acción dura de 2 a 4 horas. La dosis usual es de 5 a 10 miligramos vía oral 3 veces al día, pero algunos pacientes mejoran con dosis decrecientes, como 15 miligramos al despertar, 10 miligramos al mediodía y 5 miligramos por la tarde. Es importante no consumir dicho fármaco después de las 18 horas. Entre sus efectos adversos están prurito, piloerección incómoda e hipertensión en decúbito supino, especialmente en dosis altas. La droxidopa, para el tratamiento de la hipotensión ortostática neurógena relacionada con insuficiencia pura del sistema autónomo, enfermedad de Parkinson o atrofia de múltiples sistemas, es eficaz para disminuir los síntomas de la hipotensión ortostática. La piridostigmina parece mejorar la hipotensión ortostática sin agravar la hipertensión supina porque intensifica la transmisión ganglionar, máxima con la ortostasis, mínima en posición supina, aunque con efectos clínicos modestos en la presión arterial. La fluorocortisona reducirá la hipotensión ortostática, pero agravará la hipertensión en decúbito supino. En dosis de 0,1 miligramos al día a 0,3 miligramos vía oral 2 veces al día, intensifica la conservación de sodio por los riñones y también la sensibilidad de las arteriolas a la noradrenalina. Las personas susceptibles pueden presentar sobrecarga hídrica, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión en decúbito supino o hipopotasemia. A menudo se necesitan suplementos de potasio si se administra la fluorocortisona por largo tiempo. Deben evitarse los aumentos sostenidos de la presión arterial mayores de 180-110 milímetros de mercurio en decúbito supino. La hipertensión en decúbito, mayor de 180-110 milímetros de mercurio, puede ser tratada por el propio paciente evitando el decúbito dorsal, por ejemplo, durmiendo sentado en una silla o elevando la cabecera del lecho, y con la reducción de la dosis de fluorocortisona. Si estas medidas simples no son adecuadas, puede considerarse el tratamiento farmacológico, que incluye la administración oral de hidralazina, 25 miligramos cada 24 horas, nifedipina oral, 10 miligramos cada 24 horas, o parches de nitroglicerina. Una combinación farmacológica prometedora, atomoxetina y yohimbina, se ha estudiado para su uso en seres humanos que sufren de hipotensión ortostática grave y que no responden a otros fármacos, como ocurre en individuos con diabetes y neuropatía grave del sistema nervioso autónomo. La atomoxetina antagoniza el transportador de recaptación de norepinefrina, mientras que la yohimbina antagoniza los receptores alfa-2 que median el asa de retroalimentación simpática para la regulación descendente de la presión arterial en respuesta a la atomoxetina. El resultado es un incremento significativo en la presión arterial y en la tolerancia a la posición erecta. La yohimbina ya no se produce comercialmente y debe obtenerse en una farmacia de composición. Esta combinación no está aprobada por la Administración de Drogas y Medicamentos Americana para este propósito. La hipotensión ortostática postprandial puede responder a diversas medidas. Las raciones pequeñas y frecuentes de alimentos con pocos carbohidratos pueden disminuir la derivación esplácnica de sangre después de las comidas y reducir la hipotensión ortostática postprandial. A veces son útiles los inhibidores de prostaglandinas, ibuprofeno o indometacina, ingeridos con las comidas, o la midodrina, 10 miligramos con cada comida. El octreótido, un análogo de la somatostatina, puede ser útil en el tratamiento del síncope postprandial al inhibir la liberación de péptidos gastrointestinales que poseen efectos vasodilatadores e hipotensores.
Las dosis subcutáneas varían de 25 microgramos 2 veces al día a 200 microgramos 3 veces al día.